Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Hemos estado estudiando, este es el tercer domingo, ¿verdad? Que estamos estudiando la epístola de Santiago y, y hemos denominado esta serie una fe sin filtros, una fe sin filtros. El domingo, hace 2 domingos, vimos este primer mensaje acerca de que una fe sin filtro es una fe que pasa por el fuego. Y vamos a leer entonces Santiago capítulo 1 a partir del versículo 2 hasta el versículo 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero Dios da una promesa. ¿Qué promesa de Dios? Sabiduría. Pero es una promesa condicionada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La primera parte de este mensaje tiene dos partes. Hoy vamos a ver la segunda. Vimos que una fe sin filtro es una fe que pasa por el fuego, y vimos tres verdades fundamentales. Y la primera fue que la prueba no son opcionales, no son una posibilidad, sino una certeza de la vida cristiana. Todos vamos a estar siempre en prueba. Y decía ese domingo que Santiago inicia diciéndonos algunas palabras que al menos en mi caso me impactaron, cuando él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo decía el domingo: ¿cómo voy a sentirme yo feliz, gozoso, contento, alegre, como dice aquí Santiago, cuando me halle en una prueba, cualquiera que sea la prueba? Porque toda prueba es una dificultad, tiene que ver con una adversidad. Y hay pruebas y hay adversidades que traen mucho dolor, que traen mucho temor. Entonces, ¿cómo dice Santiago que yo debo estar feliz y contento? Y entonces analizamos esas dos palabras: sumo gozo. Y la palabra sumo significa profundamente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, bueno, usted está diciendo que Santiago dice que yo voy a tener un profundo gozo. Bueno, vimos que la palabra gozo aquí en el griego tiene una raíz importante, un significado, y es la palabra confianza. Entonces, ahí sí adquiere significado, porque Santiago está diciendo: cuando os halléis en diversas pruebas, tengan profunda confianza. Tengan profunda confianza cuando nos encontramos en diversas pruebas. Entonces, las pruebas no son opcionales. Las pruebas tampoco son las pruebas son inesperadas y variables, dice Santiago aquí. Llegan sin aviso y en diferentes formas. Algunas afectan la salud, algunas afectan la familia, algunas pruebas afectan la economía, el ministerio, el trabajo, la estabilidad emocional, muchas veces los hijos, etcétera, etcétera. Pero las pruebas llegan inesperadas y variables,
y de muchas formas. Decíamos que la palabra formas o diversas implica de todos colores, de todos tamaños, pero también dijimos que la gracia de Dios es multiforme. En otras palabras, Dios tiene una gracia para cada prueba. Para cada prueba que usted esté viviendo hoy, Dios tiene una gracia para cada tipo de prueba. Vimos también como tercero que las pruebas producen una fe resistente. Decíamos que Dios prueba nuestra fe con un propósito de formar en nosotros una fe más profunda y resistente. La palabra paciencia aquí significa resistencia. Tienen el propósito también de que el Señor quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Porque cuando estamos en la prueba, lo que antes parecía para nosotros importante deja de serlo y lo eterno empieza a tomar su lugar. Entonces las pruebas nos producen una fe resistente, nos enfoca. Pero Santiago no concluye ahí. Santiago no se detiene ahí. Ahora nos va a llevar a otra dimensión de la prueba. Cuando la prueba es intensa, cuando no logramos entender lo que nos está pasando, ahí es donde usted y yo luchamos, como decíamos. Luchamos con nuestros pensamientos, ¿verdad? El corazón se llena de dudas. Surgen preguntas inevitables. Señor, ¿dónde estás en medio de esto? Y es en ese punto donde Santiago nos quiere guiar con claridad esta mañana. Santiago no se limita a decirnos que las pruebas tienen un propósito. Nos muestra que no basta con saber que las pruebas tienen un propósito. Necesitamos 3 ingredientes importantes para enfrentar las pruebas. Necesitamos sabiduría para discernir lo que Dios está haciendo y responder correctamente. Necesitamos sabiduría para ver la prueba desde la perspectiva de Dios. Necesitamos una fe que crea. Necesitamos comprender que nuestra seguridad descansa en lo que somos en Cristo Jesús y no en nuestra condición. Esos 3 puntos nos va a hablar Santiago para terminar esta mañana este tema de las pruebas cuando nos afectan, porque la próxima semana Santiago continúa también con las pruebas, pero las pruebas de otro índole, tiene que ver con las tentaciones. La palabra prueba y la palabra tentación en el griego de alguna manera tiene también el mismo significado. Entonces, es precisamente lo que vamos a ver esta mañana. Las pruebas, hermanos, revelan nuestra necesidad de sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es interesante esta palabra sabiduría, porque este pasaje sí lo podemos aplicar, por supuesto, a muchas cosas. A orar para pedirle a Dios sabiduría, para tomar una decisión, para leer su palabra, para todo eso, por supuesto que es hay que aplicarlo así. En otros pasajes de la Biblia está también relacionado a la sabiduría que necesitamos para comprender, entender la palabra de Dios. Pero aquí esta palabra, sabiduría, está en el contexto de cuando usted y yo estemos viviendo la prueba. Y hermanos, esto es una realidad. ¿Sabe, hermanos? Cuando Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, estás diciéndonos que si estamos en el fuego de la prueba y no sabemos cómo pensar, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar, ¿no es así? ¿No te ha pasado? Que según esa prueba tan dura que usted puede estar viviendo, nos desenfoca, nos desestabiliza emocionalmente, ¿verdad? Y no sabemos cómo reaccionar, qué hacer. Y la mayoría de las veces reaccionamos de una manera humana, buscamos soluciones humanas rápido para salir de aquella situación. Así somos, así somos.
No es que así son algunos, así somos todos. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría en el contexto de lo que está viviendo. Entonces, necesitamos sabiduría para ver esa prueba desde una perspectiva de Dios. Y tal vez hoy estás en este punto, hermano o hermana. Tal vez no sabes qué hacer. Tal vez has intentado superar tu prueba a tu manera, porque así somos, y no ha funcionado. Ahí es donde Dios nos quiere llevar esta mañana. Si usted no ha podido resolver su prueba, ni enfrentar la prueba, Dios te dice, pida sabiduría. Pida sabiduría. Y yo quisiera, no tengo tiempo suficiente para ver este principio tan ampliamente, porque me llevaría todo el mensaje de la sabiduría en la prueba. Pero para decirles una realidad y con mucha, diría yo que autoridad de mi experiencia en mi prueba, sin ver el pasaje como tal, sin pensar que la sabiduría era necesaria en el contexto de mi situación. Pero yo recuerdo, hermanos, yo recuerdo que en mi situación, como yo les decía, yo leía y leía y leía la Biblia. Y sin darme cuenta, Dios me estaba dando dirección y sabiduría ahí para enfrentar la situación. Y yo vi, como yo les decía, yo vi muchas puertas abiertas, como Dios las fue abriendo. Todo un contexto de que Dios en su sabiduría y en su soberanía, Él hace que las cosas cambien a nuestro favor muchas veces. Y entonces Dios nos quiere llevar a entender no más control, a que usted ni yo tengamos más control de la situación, ni más lógica, porque siempre pensamos que la lógica para resolver determinado problema o situación es como el razonamiento en ese momento me lo indica. No más esfuerzo humano, sino una dependencia de Dios, porque el pedir sabiduría implica dependencia de Dios. Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Señor, no sé qué hacer, pero sí sé que tú sí sabes. Ahí empieza, hermano, la sabiduría. La sabiduría comienza cuando reconocemos que no somos suficientes. No somos capaces. Necesitamos esa sabiduría para ver más allá. Escuche, para ver más allá del martillo y el cincel que el Señor muchas veces usa para hacer su obra en nosotros. Necesitamos sabiduría para comprender lo que Dios está haciendo. Necesitamos sabiduría para reaccionar correctamente, porque podemos amargarnos o podemos reaccionar en la carne si no tenemos la sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones oportunas en medio de la prueba. En otras palabras, hermanos, la sabiduría no cambia la prueba, pero sí cambia cómo la atravesamos. Sí la cambia cómo la atravesamos. Y por eso Santiago nos dice, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da abundantemente. Vea las palabras que Dios dice. Abundantemente, ¿sabe? Y dice, y sin reproche. Aquí Santiago nos está revelando, hermanos, el corazón de Dios. Me encanta esta frase que Santiago dice, a todos. Pídale a Dios, el cual da a todos. Y todos son todos. Todos no son solamente los que andan fielmente con el Señor. Todos son los que andan y caminando lejos del Señor.
Pero si le pide sabiduría a Dios, Dios la da a todos. Dios no tiene favoritos, en otras palabras. Dios concede sabiduría a los que le buscan. Cercano está Jehová a los que le buscan, dice la palabra. No da a medias, tampoco. No da un poquito de sabiduría. No la da limitada. No la da con escasez. No la da con reproche. Eso es precioso, que Dios nos da sabiduría sin reproche. Sin reproche es sin mostrarnos a nosotros, sin ponernos en la cara a nosotros nuestros errores, nuestras equivocaciones. No, Él la da sin reproche. Es decir, no nos dice: ahí viene otra vez Juan Carlos a pedir sabiduría y anda mal portado. Ahí viene otra vez. Dios no se molesta cuando no sabemos, sino que le agrada cuando dependemos de Él, cuando le buscamos sinceramente. Si usted necesita sabiduría para evaluar los problemas y tener confianza mientras sobrelleva la prueba, pídale a Dios, que a todos Él da abundantemente y sin reproche. Ahora, no solo debemos pedir la sabiduría, sino cómo la pedimos. Y eso nos lleva al segundo punto. Las pruebas revelan la condición de nuestra fe. Dice en el versículo 6 y 8, dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago ya nos ha dicho que debemos pedir sabiduría. Nos ha dicho que Dios la da abundantemente. Nos ha dicho que Dios la da sin reproche. Dios no tiene favoritos. Pero hay, como decía, una condición. Hay que pedirla con fe, no dudando. ¿Sabe? La palabra dudar, la palabra duda, se refiere a tener una mente dividida. Es estar dividido entre dos pensamientos. Eso es lo que hace la duda. Y Santiago dice que una persona que ora a Dios, pero que a la vez duda, tiene dos pensamientos. Y dice Santiago, y él hace una ilustración y hace una comparación de esa persona. La persona que tiene doble mente, dice Santiago, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si oramos, en lo que dice Santiago es, si oramos y a la vez dudamos sobre la capacidad de Dios y la disposición de Dios para darnos sabiduría, somos, como dice Santiago, como el oleaje del mar. ¿Y cómo es el oleaje del mar? El oleaje del mar es impulsado por el viento de un lado a otro. Es empujado por las corrientes externas, por la presión del viento, sin poder estar en calma. Y las olas del mar van en una dirección, van en otra dirección. La persona que ora, pero al mismo tiempo al mismo tiempo está dudando de Dios, vive entonces una vida inestable y sin descanso. ¿Han visto las olas? Van y vienen sin dirección y son empujadas ahí por el viento. No tienen calma. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dudamos. No tenemos calma en el corazón, no tenemos paz en el corazón. Porque está la mente dividida. Por un lado ora, pero por otro lado busca soluciones. No tiene paz. En un minuto podemos estar confiando en las promesas de Dios. Y al siguiente piensa, seguro Dios no hará nada. Luego tan difícil que Dios haga algo. ¿Le ha pasado?
¿Le ha pasado? A todos, ¿verdad? Ese corazón que piensa así está como la onda del mar, como la ola del mar, perdón, llevado de un lado a otro sin encontrar descanso. Ora y no tiene paz, porque está dudando. Y cuando el corazón está así, termina siendo movido por las emociones y por las circunstancias que estamos atravesando. Es así. Porque las circunstancias que atravesamos son ese viento, esa presión que nos empuja. Y sentimos esa presión. Le damos más crédito al miedo que a las promesas de Dios. Nos convertimos entonces, como el mismo Santiago dice, nos convertimos en personas de doble ánimo e inconstantes. Ora, pero no descansa. Empieza con fe, pero abandona cuando la situación no cambia rápido, porque nosotros queremos soluciones rápidas. Señor, esto debe lo resuelto el día de ayer. No tengo tiempo para esperar, Señor. Resuélvalo. Un día confía y el siguiente día duda, porque tenemos la mente dividida. Y Dios nos dice en Isaías capítulo 26, 3, dice, pasaje muy conocido: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, que dice, en ti persevera. ¿Por qué? ¿Por qué persevera? ¿Por qué perseveramos? Porque en Dios hemos confiado. Lo contrario a perseverar es la inconstancia. Y la inconstancia siempre produce inseguridad, siempre produce inestabilidad. Pero yo quisiera que leamos el siguiente pasaje que dice ahí, porque este es precioso. Pero Dios dice que Él, ¿verdad?, dará paz a aquel corazón cuyo pensamiento Él está perseverando. O sea, no es inconstante, sino que persevera, no está dudando, porque está confiando en el Señor. Pero el 26:4 dice, confiad en Jehová. ¿Por qué? Nos da la razón. No se queda con decirnos porque en Dios hemos confiado. Nos da la razón por qué debemos perseverar, por qué debemos confiar en Dios. Confiad en Jehová perpetuamente, perseverantemente, porque en Jehová el Señor está, que dice, la fortaleza de los siglos. ¿Dónde la vas a encontrar? ¿Dónde va a encontrar la paz? ¿Dónde va a encontrar la fortaleza, hermano, hermana? Cuando talléis en diversas pruebas. ¿Dónde? En el mundo, en las respuestas humanas, en las soluciones humanas. ¿Dónde? Dios es la fortaleza de los siglos. No es una duda momentánea. Hermanos, el problema, escuche, el problema no es tener dudas ocasionales, porque todos los tenemos, sino vivir gobernados por ellas. Esa es la gran diferencia. Todos nos pasamos por dudas, pero no tenemos por qué vivir gobernados por las dudas, porque tenemos a un Dios que es la fortaleza de nuestros siglos. Él está en nosotros, habita en nosotros, vive en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos su palabra. ¿Qué más necesitas? Confiar perpetuamente, siempre. Hermano, porque usted no entiende el dolor que yo estoy viviendo. Usted no tiene mi situación. No lo entiendo. Dios sí. Ni usted lo entiende. Dios sí. Como decía, el problema no es tener dudas, sino vivir gobernado por ellas. Señor, aunque no entienda, Señor, aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, Señor, elijo confiar en ti.
Elijo confiar en ti. Es una decisión. ¿Entiendes, hermano o hermana? Es una decisión. Elijo confiar en ti. Porque al final tú vas a elegir. O confías en Dios, o confías en ti mismo, confías en el mundo. Vas a elegir algo. Entonces elija confiar en Dios. Señor, en ti confío porque tú eres la fortaleza de los siglos. Hermanos, Dios da sabiduría a quien la pida con fe, no con un corazón dividido por la duda. ¿Me explico? Un corazón dividido por la duda, Dios no da sabiduría. No es la duda momentánea. Como decía, es quien gobierna tu corazón. Así que, hermanos, aunque el viento sople fuerte, aunque no vea respuestas inmediatas, ancle su corazón en Dios. Él te dará lo que necesitas en el tiempo y el momento correcto de Él. Y el tiempo de Él siempre es perfecto. Dios nunca se equivoca. No aligere las soluciones. Descanse en Dios. Pero ahora prestemos atención a lo que sigue. Porque, hermanos, Santiago da un giro para meternos en dos escenarios que son reales de la vida cotidiana. Un creyente con pocos recursos y otro con muchos recursos. Santiago nos va a hablar de qué pasa con el creyente que tiene pocos recursos y aquel que tiene muchos recursos. Y ambos están en la prueba. Ambos tienen algo común. Están pasando por la prueba. Y aquí hay una gran verdad que Santiago nos quiere enseñar esta mañana. Y es que, hermanos, las pruebas revelan dónde descansa nuestra seguridad. Versículo 9-11 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermano, ¿qué quiere decir eso que usted está diciendo? Que se gloríe en su exaltación. Que se gloríe en quién es usted en Cristo. Eso es lo que significa. Tu exaltación es tu identidad en Cristo. Entonces, ¿tienes pocos recursos? ¿Estás enfrentando una prueba? Gloríese en quién es en Cristo. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, lo que Santiago quiere decirnos es que al final no es la prueba la que nos define, es en quién descansa nuestra seguridad cuando estamos dentro de ella. Tanto la escasez como la abundancia pueden convertirse en una prueba de nuestra fe. Lo que Santiago dice con esta ilustración es que al entender el sufrimiento, el creyente de escasos recursos y el creyente de recursos se encuentran en la misma situación. Y Santiago dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cuál es el peligro entonces del creyente que tiene escasos recursos? ¿Cuál es el peligro? Si su fe no está anclada en el Señor, si no le cree al Señor, si no le pide sabiduría al Señor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Poner su enfoque en su condición y no en Dios. Ay, Señor, si yo tuviera, yo soluciono. Y está murmurando y quejándose con Dios. Señor, no tengo, ¿por qué? Porque tú no me has dado. Se enfoca en su condición y no se enfoca en Dios.
Y Dios nos dice, no te definas por tu condición, defínete por tu posición en Cristo. Aunque en lo terrenal tengamos poco, en Cristo lo tenemos todo. Amén. Y después dice Santiago, pero el que es rico en su humillación, ¿cuál es el peligro del rico? El peligro del rico es poner su enfoque en su capacidad de resolver y no en Dios. Al final tienen el mismo problema. Al final no dependen de Dios. Su tentación no tiene que ver con la escasez, es con la autosuficiencia. Ese es el peligro. Por eso dice que debe gloriarse en su humillación. ¿En qué sentido, dice Santiago aquí? ¿Qué significa gloriarse en su humillación? ¿En qué sentido? En reconocer, hermanos, escuche, en reconocer que sus riquezas no son su seguridad, como lo explica ahí después del pasaje. Porque las riquezas son como una flor que se marchita, pueden desaparecer. En entender que todo lo que tiene es temporal. Entonces el mensaje de Dios es el mismo para el que tiene o no tiene. No te definas por lo que tienes, defínate por tu posición en Cristo. Y ahora esta pregunta, y hermanos, ¿y cuál es la posición de Cristo? ¿Cuál es la posición que yo tengo en Cristo? Usted y yo, usted que tiene pocos recursos, usted que tiene pocos o muchos recursos, somos hijos de Dios. No importa si tienes mucho o tienes poco, todos somos hijos de Dios. Los creyentes, por supuesto, los que han puesto su fe en Cristo. Hijos de Dios. Ambos somos herederos del reino. Ambos tenemos una herencia que está reservada en los cielos y que Pedro nos dice que es una herencia incorruptible, es decir, que no se daña ni se deteriora. Ambos tenemos también una herencia que es incontaminada, que no se mancha por el pecado. Ambos tenemos una herencia que dice Pedro que es inmarcesible, no se marchita ni pierde su valor, es una herencia segura, eterna. Y dice Pedro, y está guardada, reservada por Dios mismo. Así que, hermanos, la prueba nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo que tenemos o no tenemos, sino en quién somos en Cristo Jesús. Porque podemos tener poco y no confiar en Dios. Podemos tener mucho y tampoco confiar en Dios. Al final la pregunta no es si tienes mucho o tienes poco. La pregunta es, ¿está nuestro corazón anclado en Dios o anclado en nuestra condición? ¿Dónde está nuestro corazón? En conclusión, hermanos, todas las pruebas tienen dos grandes objetivos: conocer mejor al Señor Jesús, porque eso nos da madurez espiritual; crecer en nuestra semejanza con Cristo. Ese es el gran propósito que Dios tiene, o los grandes objetivos que Dios tiene en nuestra cuando nos enfrentamos a las pruebas. Esta es la familia Steines. Ellos misioneros en la India. El esposo de la hermana, el esposo y dos de sus hijos que están ahí en la foto, los dos varones, salieron a evangelizar y a servir a personas enfermas de lepras
en un campo misionero donde ellos trabajaban allá en la India. Graham, Phyllis y Timothy. Phyllis y Timothy, sus hijos. Ellos usaban un jeep para dormir porque no había alojamiento. Estaban como misioneros en la India, sirviendo al Señor a la gente con lepra. Imagínense. Una turba hindú rebelde, le echaron gasolina al carro y los quemaron vivos. Cuando le preguntaron a la esposa qué iba a hacer después de recibir esta noticia, donde solo quedó ella y su hija, que no estaban ahí, ella dijo, escuche lo que ella dijo: bueno, estoy enfadada. Bueno, dijo, no estoy enfadada, fue lo que dijo. No estoy enfadada, solo estoy muy triste. Pero nunca pensaría en irme. Solo tengo que retomar el trabajo de mi marido y seguir haciéndolo. Eso es una fe inquebrantable. Eso es una fe, hermanos, de una mujer que no dudaba de Dios, que le creía a Dios, aún con semejante prueba. La historia de esta familia nos recuerda que una fe sin filtros es una fe que no se rompe con el dolor, sino que se afirma en medio del fuego, porque hay una recompensa que nadie nos puede quitar si nos mantenemos firmes. Después de 15 años de esta tragedia, ella hizo que su casa, donde estaba, allá en la India, junto con su hija, fundaron esa casa, o hicieron esa casa, un hospital para los leprosos. ¿Veía esta mujer eso a 15 años después de semejante tragedia? No. ¿Tuvo propósito Dios en la tragedia que vivieron? Sí. ¿Qué hubiera pasado si ella dice, me voy? No más aquí. Le creyó a Dios. No tenía una mente dividida. Era una mujer que le pedía sabiduría a Dios para enfrentar la prueba, sin duda alguna. Y Dios se la dio abundantemente y sin reproche. ¿Sabes? ¿No es una mujer más extraordinaria que usted? Es una mujer que le creyó a Dios, que confió en Dios profundamente. Santiago termina este pasaje, esta serie, con lo que dice versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Decía que la palabra tentación y prueba tiene el mismo significado, solamente que hay una gran diferencia. Satanás usa la tentación para destruirnos. Dios usa la prueba para transformarnos. Tal vez hoy estás en medio del fuego de la prueba y no entiende lo que está pasando. Tal vez tenga dudas, tenga temor, tenga luchas. Tal vez tenga presiones por la ansiedad o con la ansiedad. Yo quiero recordarte que si pasas este tiempo con Dios, escuche, si pasas este tiempo con Dios, no pierdes. Dios te forma y te afirma. Termino con esta ilustración. A un buen jugador de tablero
a un buen jugador de tablero. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos juegos de tablero. Y yo recordé para dar una ilustración porque hace muchos años me contrataron para ir a hacer fotografías de un torneo nacional, un campeonato nacional de tablero. Y según yo sabía jugar tablero. Y cuando vi a esos hombres jugando a tablero, realmente es impresionante, impresionante. El punto es este: a un buen jugador de tablero no le importa perder fichas. Es más, se deleitan, es parte de la estrategia y se gozan cuando le dicen a uno: tome, coma aquí. Y uno va todo emocionado: tome, otra, coma aquí. Tome, coma, otra aquí. Y usted dice: bueno, estoy ganando. Lo que no sabemos es que él estratégicamente no le importó perder piezas. ¿Sabe por qué? Porque después que te hace comer 3 veces, él agarra una ficha y le da la vuelta al tablero y cayó en corona. ¿Sabes? El mundo mira la prueba y el mundo dice, o nosotros los fanáticos del tablero, uno dice: este hombre va a perder porque está regalando muchas fichas. Y el mundo dice lo mismo con nosotros. Mira la prueba de aquel hermano. Mira qué situación más difícil. Y dice que es cristiano. Y dice que ha puesto su fe en el Señor. Y que está confiado en el Señor. Y mire qué mal que le va. El mundo mira la prueba y nos dice: perdió. Pero Dios mira al creyente fiel y dice: lo estoy preparando para coronarlo. No veas la prueba, hermano, hermana, como una pérdida sin sentido. En las manos de Dios, cada sacrificio, cada ficha que representa aquel sacrificio, que representa aquella lágrima, que representa aquella lucha, forman parte del camino hacia la corona. Así que no sueltes a Dios en la prueba, porque después de cada batalla hay corona. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pablo vio el juego de la vida como un tablero. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. La pérdida de las fichas no es la jugada final, sino es parte del plan que Dios tiene para darnos una corona final. Así que pensando en lo que he dicho, pensando en este pasaje de Romanos capítulo 8, donde Pablo nos alienta y donde Pablo dice: mire, las aflicciones, las pruebas, las luchas, las adversidades que usted esté viviendo, mire, yo quiero decirle algo, hermana, hermano, dice Pablo, no son comparables. Hermano, ni siquiera la muerte de aquel misionero, que fue una prueba extremadamente dolorosa que vivió esta familia, Pablo le dice a ellos también: no es comparable con la gloria que pronto ha de manifestarse. Entonces, pensando en lo que he dicho, ¿qué les parece si parafraseamos este pasaje bíblico y lo personalizamos un poco? ¿Están de acuerdo? Al contar 3 lo vamos a leer. Dice así, Romanos 8:18, personalizando: estoy convencido de que las pruebas
que hoy atravieso, por intensas que sean, no se comparan con la gloria que Dios está formando en mí y que pronto se manifestará. Así que, aunque todo falte, sigamos confiando en Jesús, nuestra roca de salvación. Porque, hermanos, una fe sin filtros es una fe que en medio de la prueba pide sabiduría. No duda, sino cree y confía. Y no pone su seguridad en lo que tiene o no tiene, sino en quién es en Cristo. Amén. Inclinemos nuestro rostro.